y también un poco de mitos que existen alrededor del desarrollador inmobiliario que están entrando en los Estados Unidos, ¿no? Uno de esos mitos es la transferencia de know-how a nuestra operación local. O sea, realmente, ¿qué podemos hacer con nuestro equipo local? ¿Qué no podemos hacer con nuestro equipo local? Y temas tan importantes como la escala, los tiempos, los tipos de proyectos. Para todos estos desarrolladores inmobiliarios que se encuentran en Latinoamérica y que están deseando desarrollar un proyecto inmobiliario aquí en la Florida. Entonces vamos a tener unos puntos a tratar. Mi nombre, para los que no me conocen, es Marta Valderrama. Soy asesora internacional inmobiliaria licenciada para todo el estado de la Florida y tenemos este espacio para todos ustedes el día de hoy. Aquí le doy la bienvenida. Asesora inmobiliaria internacional, soy licenciada para todo el estado de la Florida y bueno, les voy a presentar a nuestro equipo comercial, quien hoy nos acompaña, Luciana Gasparotto, si nos puedes dar un saludito y contarnos un poquito de ti. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Marta, Verónica. Bueno, mi nombre es Luciana Gasparotto, yo soy brasilera, como van a notar por el acento. Soy desarrolladora inmobiliaria en Brasil y soy abogada de bienes raíces. Vengo de una familia de desarrolladores con papá ingeniero, hermano arquitecto, entonces que estoy metida en el medio toda mi vida y estoy muy contenta de estar por acá hoy para hablar de un tema que me apasiona. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Luciana. Y también nos acompaña Alberto Aspurua. Alberto, si nos puedes contar un poquito de ti. Sí, cómo no. Mi nombre es Alberto Aspurua. Yo soy venezolano, trabajé por 20 años en México, mucho en la industria de desarrollo inmobiliario. Ahora ya desde hace 6 años comenzamos una operación aquí en Estados Unidos que nos hemos enfocado en ayudar a inversores latinoamericanos a traer su capital a Estados Unidos y ahora con eXp Commercial apoyando en toda la parte de lo que es la práctica comercial que lideramos Luciana Gasparotto y un servidor. Básicamente nuestra práctica se enfoca en el tema de tierra, multifamily, income property, pero mucho al tema de tierra porque es impresionante, como decíamos, la cantidad de desarrolladores que están llegando a la Florida todas las semanas. Estamos atendiendo más de 3 desarrolladores, por lo menos 4 desarrolladores nuevos, todas las semanas preguntando de cómo comenzar en este mercado, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, para entrar en materia, vamos a comenzar. Nos faltó algo, qué pena. Nosotros pertenecemos a eXp, que nosotros tenemos presencia en varios países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, Panamá, Puerto Rico. También estamos en Europa, Italia, Dubái. Son más de 23 países que tenemos presencia. Y sin más que decir, entonces le cedo la palabra a mi compañera Marta. Bueno, ya entonces vamos a comenzar a hablar de este tema que es un first time developer y a qué retos se enfrenta. Eso es como lo primero a lo cual hay un interrogatorio de parte de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces ya Alberto nos va a comentar aquí esa parte. Adelante, Alberto. Sí, bueno, mira, lo primero que tenemos que entender es el concepto que es un first time developer y en Estados Unidos existe toda una industria alrededor de esto, ¿no? Básicamente, un first time developer es una persona que ya tiene experiencia en el negocio inmobiliario y va a emprender su primer proyecto en este mercado. Algo que tienen que tomar en consideración viniendo de Latinoamérica, la experiencia que nosotros tenemos en nuestros países prácticamente no cuenta a la hora de nosotros buscar financiamiento o entrar en este mercado. La realidad es que mucha de la experiencia no va a ser muy útil, pero efecto del financiamiento no va a ser algo que realmente los bancos lo van a tomar en consideración de una forma importante y es como partir de cero, ¿no? Y es un poquito este webinar lo que queremos hacer es hablar de los principales retos y
y también un poco de mitos que existen alrededor del desarrollador inmobiliario que están entrando en los Estados Unidos, ¿no? Uno de esos mitos es la transferencia de know-how a nuestra operación local. O sea, realmente, ¿qué podemos hacer con nuestro equipo local? ¿Qué no podemos hacer con nuestro equipo local? Y temas tan importantes como la escala, los tiempos, los tipos de proyectos. Algo que sí quiero comentar, más que todo, no tenemos problema de comentar a nivel de tipos de proyectos, vamos a estar muy enfocados al tema de vivienda en esta conversación. Y si con gusto tienen cualquier duda en temas como desarrollos industriales, comerciales o oficinas, lo podemos tratar, pero hoy la conversación de hoy la vamos a tener muy enfocada al mercado de vivienda. Tenemos en la parte, vamos a estar viendo estos tipos de financiamiento que tenemos y que está realmente disponible, porque una cosa es la tasa que nosotros vemos. Existe una tasa del 4%, 5%. Sí, pero ¿para qué y para quién? ¿No? Los tipos de terreno, que es una parte muy importante a tenerla clara, sobre todo por los tiempos y la permisología involucrada. Entonces, si quieren, comenzamos, ¿no? Bueno, Alberto, la escala se refiere, cuando hablas de escala, ¿te refieres al tamaño de la operación o a qué hace referencia cuando hablas de la escala? Estamos hablando del tamaño de la operación. Esto, como decir, yo pongo ahí en mi primer bullet, el tamaño es muy importante. ¿Por qué el tamaño es muy importante? Nosotros tenemos que tener muy claro nuestro modelo de negocio, y la otra parte que vamos a ver, va a ser parte de la conversación, es cuánto nos cuesta operar en este mercado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es estar muy claros de qué tamaño va a ser esa escala, para que con nuestras utilidades o los fees que vamos a cobrar, realmente esa operación tenga un sentido comercial de tomar el riesgo y invertir el tiempo en entrar en un nuevo mercado, ¿no? Eso es muy importante. Lo otro que es muy importante tener claro cómo vamos a trabajar, si es con capital propio o con capital de inversores. Eso porque los fees, vaya, es una parte fundamental de todo desarrollador. Lo tiene que tener muy claro para poderse mantener y poder tener una operación comercial, como digo, rentable y funcional en el tiempo. ¿Qué es lo otro? Es un tema de manejar fees razonables. El mercado americano es un mercado donde el tema de los fijos, los honorarios que se cobren, están ya muy tasados, ¿no? Ya están muy prefijados, y entonces realmente no nos podemos poner a inventar, porque podemos ahuyentar a los posibles inversores que vengan con nosotros. A lo mejor esas personas van a entrar en estos primeros deals, pero si cobramos muy caro y consigue un desarrollador que le genere la confianza y tenga el know-how, se puede ir con otro, ¿no? Entonces esa parte es sumamente importante. Lo otro es que esos fees alcancen para nuestro costo de vida si nos vamos a instalar en el país. Tenemos que tomar en cuenta, si vamos a vivir aquí en Estados Unidos, cuánto nos cuesta vivir y cómo ese overhead de nuestra operación local impacta con los números que nosotros estamos considerando del proyecto. Y la otra parte es tener un tema que es el capital propio, si vamos a trabajar el costo indirecto de una forma realista, ¿no? Para poder medir la utilidad real. La parte del overhead o de realmente nuestro costo de operación como desarrolladores es un tema que la gente a veces no lo mide cuando entra a este mercado y piensa mucho en sus números locales. Y prácticamente lo que suma es boletos de avión, lo que viene siendo el hotel. No, es mucho más complejo que eso. Y sí tenemos que impactarlo, sobre todo en un costo real, ¿no? Y en precios realistas para poder medir realmente la utilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos costos por hora de nuestros equipos, que es verdad, podemos ponerle un costo más económico, puede ser que nosotros finalmente lo que estamos haciendo es subsidiando a nuestros inversores o no teniendo una utilidad real de nuestros proyectos. Una cosa importante, si tienen cualquier pregunta, por favor en el chat, escríbanla y con mucho gusto la vamos respondiendo en tiempo real, no hay ningún problema. ¿Cuáles serían estos tiempos? Bueno, esto es una parte, mira, el tema del tiempo es un tema que es vital, ¿no? Es muy importante ser realistas y conservadores con los tiempos. Cada condado, cada ciudad tiene sus propios tiempos y es muy importante para efecto del cálculo del indirecto. ¿Por qué?
porque tenemos que ser realistas en cuánto nos va a durar nuestro costo de overhead o de operación. Entonces, esos tiempos, que el dinero no se nos acabe, y ser realistas según, cuando lo veamos más adelante con Luciana, según el tipo de terreno que estemos comprando. Otro tema que es muy importante es la parte de los lenders, los prestamistas, y van a estar muy pendientes de los tiempos. O sea, si nosotros no damos tiempos reales, es algo muy grave, porque se considera que el desarrollador no sabe lo que está hablando, ¿no? Y puede ser que de inmediato nos ganemos un no por no revisar esos tiempos de forma realista. Entonces es preferible ser un poco conservador en la materia de los tiempos a efecto de los prestamistas, porque eso puede ser la diferencia entre que nos den un préstamo o no nos lo den. Bueno, otra parte muy importante tener clara es el tipo de proyecto, ¿no? Lo primero es la venta de unidades individuales, que es como desarrollamos mucho en Latinoamérica, ¿no? Que es construimos para vender. Y un tema que es real es que los condominios se consideran, vender departamentos es un proyecto, son proyectos que se consideran especulativos y se consideran de riesgo. Y otra cosa que no podemos contar es con el dinero de las preventas. Eso es un tema muy importante. No vamos a tener nunca dinero de preventas en nuestro capital de trabajo. Todo el dinero entra a lo que se llama una cuenta escrow, y nada más se dispone de ese dinero al momento de que se hace la escritura de la propiedad, que ya cerramos la transacción. Entonces, no vamos a contar nunca con el flujo de las preventas. Y algo que también los bancos ven es qué cantidad de dinero hay en el fondo de preventas, cuánto hay dinero comprometido real de los compradores y qué porcentaje está vendido. Aquí tenemos una pregunta de Francisco Madrid, que dice, ¿qué tipo de costo exactamente puede cubrir un inversor? Bueno, básicamente un inversor te va a cubrir a nivel de costo, es el costo indirecto. Nosotros en México, por lo menos, lo llamamos developer fee, que viene siendo, en muchos casos, hay muchas formas de calcularlo. Una forma es un porcentaje, normalmente entre el 5 y 7%, dependiendo de la escala del proyecto, de todos los costos del proyecto, excluyendo la tierra. Eso es una forma de calcularlo, y eso se prorratea en la cantidad de meses que estimamos que tiene el proyecto. Entonces, eso te lo puede cubrir. Lo otro que te pueden cubrir es lo que llaman un acquisition fee, que es un porcentaje del monto de la compra del terreno por el tiempo que tú invertiste a la búsqueda y el análisis de esa oportunidad de inversión. Este es el tipo de costos que te pueden cubrir, ¿no? Luego está una parte muy importante, el desarrollo de proyectos horizontales. Definitivamente las casas es una parte que son proyectos muy nobles, los bancos les gusta mucho por el tema de que, por la propia revolvencia que tienen, ¿no? Pues tú vas construyendo, cerrando ventas y teniendo el capital de trabajo de la utilidad de los proyectos para reinvertirla, y realmente llega un punto que no requieres del banco, ¿no? O puedes decir, mira, mezclo tener parte de deuda y parte reinversión para ir devolviendo capital a los inversores. Sí, importante Y decir, una parte, perdón, ¿sí? Alberto, que te interrumpa, pero importante decir que incluso los grandes desarrolladores trabajan de esa manera acá. Por ejemplo, vemos una Lennar, un D.R. Horton, se ve que van a vendiendo las casas por bloques, y una vez vendido el primer bloque, empiezan a vender el segundo. Entonces queda una práctica muy usual. Sí, es correcto. O sea, los proyectos horizontales son extremadamente sanos. Y luego hay un tema que, como llamo yo, que es un paradigma para los latinoamericanos, que es la vivienda en renta o multifamily, ¿no? Estados Unidos, uno de los mercados más nobles que existe es hacer vivienda en renta, y vamos a hablar del financiamiento de ello más adelante. La vivienda en renta es muy noble porque nosotros construimos el edificio, hay condiciones realmente buenas para financiar esos proyectos, y la gracia que tiene es que una vez estabilizados podemos refinanciar ese edificio, y de esa manera tenemos nuestro capital de vuelta, o podemos vender el edificio por el flujo efectivo que genera y tener nuestro capital de vuelta y una muy buena utilidad. Y es un mercado muy líquido. Muchos desarrolladores me han hablado con preocupación me dicen, oye Alberto, pero hay mercado para vender edificios enteros rentados.
es un mercado extremadamente profundo, extremadamente líquido, con muchísimos jugadores en todos los tamaños de proyecto, y siempre vamos a conseguir compradores para edificios de vivienda en renta. O sea, eso nunca nos va a faltar, es cómo salir del edificio. Y financiamiento súper disponible, y ya van a ver las condiciones que inclusive el gobierno ofrece para este tipo de proyectos. Oye, Alberto, una pregunta. Cuando Sí. comentabas de los costos en el overhead, ¿cuál es el costo más, cuál es el costo más común que no prevén los desarrolladores en el overhead y en tu operación, y que se te puede salir así para arriba? Mira, tu costo de vida como desarrollador acá. O sea, ¿cuál es el tema? Es la verdad. O sea, ¿qué es lo que hace uno cuando trabaja como desarrollador iniciando? Básicamente subcontrata todo, ¿no? La contabilidad subcontratas, el project management lo subcontratas, la obra se subcontrata. Entonces, el problema donde viene, que es donde todo el mundo se le van los números, es en nuestro propio costo de vida como desarrollador. Es la realidad. O sea, mucho Sí, es... al inicio te comportas más como un investment management que como un developer. Es correcto, porque de hecho te apoyas en tu equipo local, que lo vamos a ver más adelante. O sea, el equipo local te va a ayudar mucho, pero todo es muy subcontratado, ¿no? Pero el problema es si vas a vivir de fijo y cuánto va a impactar en la operación para que el proyecto a nivel de escala te cuadre con tu overhead, ¿no? Sí, porque ahí, ¿cuáles son los proveedores requeridos para el desarrollador inmobiliario? Para un desarrollo inmobiliario, ¿cuáles son los proveedores que requieren? Mira, los proveedores que vas a requerir básicamente es un arquitecto, todos los ingenieros por sus especialidades. Vas a requerir lo que llaman un permit runner, que es básicamente una persona como un gestor que te va a ayudar por la parte de la permisología. Los entitlements. Ajá, los famosos entitlements, correcto. Vas a estar requiriendo un contratista general, que a su vez él se encarga de operar todos los subcontratos. Puedes requerir consultores especializados como en temas de sustentabilidad, que es una parte que es clave. Y luego vas a tener tu equipo de ventas o de renta, ¿no? Para darle la salida al producto. El marketing normalmente, y dependiendo de la negociación, o lo lleva lo que llaman el master broker, que es si estás vendiendo, es el que te opera las ventas del proyecto. Él invierte en el marketing normalmente, no el developer. Y a veces también los corredores invierten en su propio marketing, ¿no? Entonces, el costo de marketing se mitiga de una forma muy, muy importante. Sí, No sé si... los costos de proyecto también que pueden hacer en sus países, pero cuando vengan para acá tienen que ponerlos a código. Entonces van a tener que contratar un arquitecto que ponga el proyecto a código de los Estados Unidos. Sí, correcto. A nivel de estado tienes que tenerlo a código, y eso básicamente lo subcontratas. Pero sí hay un punto donde sí tienes que medir muy bien, sobre todo cuando ya comienza el negocio a escalar, y que sí tienes que tener muy medido que ese overhead no se te vaya a ir de lo que tú tenías medido, porque si no, todo el proyecto se desequilibra, ¿no? Alberto, ¿y cómo pueden financiar un proyecto, un desarrollo inmobiliario? ¿Cómo lo pueden financiar y hasta qué porcentaje les pueden? Ok, esa es una parte muy interesante. Vamos a ver la parte del financiamiento. Lo primero que ocurre es que como first time developer, vamos a con todo el viento en contra. Entonces, vamos a tener acceso al financiamiento más caro y con un aforo o con un porcentaje de loan to cost, vamos a ponerlo así, lo que viene siendo el porcentaje de préstamo sobre el costo total del proyecto más limitado. Entonces, para que tengan una idea, lo primero que va a ocurrir es que todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida previa como desarrolladores, yo les puedo decir que básicamente el 80% no lo van a tomar en cuenta ninguna institución financiera, ¿no? Oye, Alberto, hay una pregunta antes de que avances. Ajá. ¿Hay manera de mitigar eso con los partners que involucres en el tema de project management, en el tema de GC, ¿hay manera de mitigar esa parte? Sí, una forma es asociarte con un GC, pero el problema es que normalmente el GC no ha sido developer. O sea, la experiencia que aquí, vamos a ponerlo así, ocurre mucho es, el GC siempre ha sido contratista, no ha sido developer, y son gorras
totalmente diferentes, ¿no? Pero sí, puedes tener un socio local, definitivamente. O sea, es una forma de mitigar eso, pero no lo vas a terminar de mitigar totalmente. Eso es algo que es real. Entonces, nosotros lo que recomendamos, y lo vamos a ver más adelante, es ir con financiamiento en proyectos de vivienda en renta con el gobierno, y eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero una parte que ocurre es que como desarrolladores inmobiliarios por primera vez, la tasa que nos van a financiar va a ser entre un 9 y un 12%. El loan to cost, que es básicamente el porcentaje de la obra, nada más no van a financiar obra. Nadie aquí financia tierra. Hay algunos lenders que sí financian tierra, pero luego de que hay un cambio de zoning, hacen un refinanciamiento para hacer el financiamiento de construcción, pero lo normal es que nada más se financia la obra. Eso es entre el 70 al 100% de la obra, dependiendo del partner que tenga, como tú bien lo dijiste, y lo cómodo que se sienta el lender, y las tasas de interés entre un 9 y un 12% anual. El 9 y 12, el 9 y 12 es de la banca privada, ¿verdad? No es de gobierno. No, ese es de un lender, es un lender, ni siquiera es un banco. O sea, un banco ni siquiera te va a abrir la puerta para financiarte en un primer proyecto. El lender viene siendo lo que nosotros en México conocemos como una SOFOM, que es un prestamista privado. Ya, ok. Entonces, esa financiera te va a prestar, pero eso, entre un 9 y un 12. Entonces, cuando ya tú tengas un proyecto, dos proyectos hechos con esta sobretasa, ya tú vas a tener acceso a la banca comercial. Luego, hay que tomar en cuenta que las comisiones de apertura de estos préstamos no son baratas, están entre un 2,5% a un 4% del monto de la línea. Y luego, el broker fee, que es ayudar a buscar ese préstamo, es del 1,5%. Algo que es muy común aquí en Estados Unidos es que existe la figura no solo de corredor inmobiliario a nivel de venta, sino a nivel de préstamo. Es algo muy común, porque hay tantas fuentes de financiamiento que realmente uno pone a competir a todo el mundo para conseguir la mejor condición, y el que tiene acceso a la mayor cantidad de condiciones es un broker. Entonces, eso es parte de los servicios complementarios que nosotros prestamos. Ahora sí vamos a hablar de financiamiento de Alberto. ¿Sí? Hay una pregunta de Alejandra Matsuera, ¿qué es la comisión de apertura? La comisión de apertura es cuando tú contratas un préstamo, el prestamista te cobra un porcentaje que, como lo vimos en la tabla, está entre un 2,5% y un 4% del monto contratado. Entonces, si tú pediste un préstamo de $1 millón, una línea de crédito, a ti te van a cobrar 2,5% a 4% más el broker fee. Vamos a poner que fuera 2,5% lo que te cobró el lender, más 1,5% que cobramos nosotros como broker por buscar el préstamo. Tú, el 4% de la línea de crédito van para pagar la comisión de apertura. Eso cubre básicamente muchos costos del lender a nivel de su operación, ¿no? Y forma parte de los ingresos importantes aquí de cualquier financiero. Y no hay ninguno que no cobre fees. Alberto, te pregunto, ¿el gobierno le prestaría a un desarrollador para construir viviendas de renta? Sí, ahí es donde esa parte es muy importante y qué bueno que lo toca. La vivienda en renta es un pilar fundamental de la industria en Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es el financiamiento de lo que viene siendo la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, que es una dependencia del gobierno federal, básicamente como la Secretaría o Ministerio de Vivienda del gobierno americano, y es el que tiene los mejores programas para financiamiento de vivienda en renta. Una de las cosas más importantes es que ellos sí prestan para un first time developer e incluso para desarrolladores extranjeros. Entonces, vamos a ver ahorita un poquito cuáles son las condiciones de financiamiento que da el HUD. Lo primero, ellos financian el 85% del costo total del proyecto. Incluye terrenos, permisos. Lo único que no nos va a financiar es el developer fee. Entonces, parte del equity que tenemos que tener o del capital de nuestro proyecto e inversores, tener para financiar ese developer fee. Eso es muy importante, pero es el 85% del costo total del proyecto. Y lo que ocurre es que cuando se firma el préstamo, ellos nos van a reembolsar, nos van a dar un primer anticipo del 20% de ese 85%,
pero nos van a reembolsar si el terreno, por un ejemplo, costó el 20% del proyecto, nos van a reembolsar el 85% de eso. Entonces, es realmente un préstamo muy, vamos a ponerlo así, muy bueno porque tiene mucha palanca y es dinero muy barato. Lo otro es el plazo de 40 años. Los primeros 4 años del préstamo, son años muertos, o sea, no pagamos ni intereses ni capital. Los intereses básicamente se van a acumular hasta el año 4 a una tasa fija de 4.20% ahorita. Eso estuvo inclusive hasta 3.80. Entonces lo que ocurre es, si nosotros pedimos 10 millones de dólares, para ponerlo sencillo, y hablamos del 4% anual, al cuarto año, si pedimos $1 millón o 10 millones de dólares, para ponerlo sencillo, vamos a deber 11.600.000. Ese va a ser nuestro saldo del préstamo para luego amortizarlo en un periodo de 36 años. Lo otro que es muy importante, la tasa es fija por los 40 años del préstamo. La comisión de apertura que cobra el gobierno es de 1,5%. Eso hay que pagar el 50% para que el gobierno nos acepte comenzar a ver el préstamo, hacer el análisis. Eso es un dinero que si no lo aprueban, ese dinero se perdió, pero lo que se puso de anticipo, todo ese dinero se toma cuenta de la comisión de apertura y mucho de eso es para cubrir proveedores como estudios de mercado y informes de urbanismo, ese tipo de cosas que pueden pedir a un desarrollador para este tipo de préstamos. La otra parte que es muy importante en Latinoamérica, no le hemos hecho mucho caso, pero es un tema que es vital, es el tema de la sustentabilidad. Existen descuentos para proyectos que tengan eficiencia energética o tengan certificación LEED, ¿no? Esto baja nuestra tasa de interés hasta en 75 puntos básicos, o sea, de 4.20 estaríamos básicamente en 3.45. Y la comisión de apertura de 1,5 nos la bajan a 0.75. Eso es una parte muy importante. La otra cosa que es muy buena es que el préstamo puede ser transferido si vendemos la propiedad. Entonces vamos a poner que desarrollamos el edificio y a los 6 años decidimos venderlo. Nosotros vendemos el edificio y transferimos la deuda. Entonces quien compra el edificio básicamente nos va a pagar la diferencia del precio y el saldo deudor. O sea, el valor de venta menos el saldo deudor es lo que nos van a pagar a nosotros porque el nuevo propietario se queda con ese préstamo. El préstamo se subroga. Eso es una cosa muy interesante de los préstamos en HUD. Lo otro es que son préstamos que no requieren aval del developer. O sea, eso es una cosa que mucha gente le da miedo. El tema de los avales. Aquí no te piden avales. Es un préstamo, como dicen acá, se llama un non-recourse. No se pide ningún aval personal. Lo otro que es muy importante es que son préstamos que también aceptan first-time developers. Entonces, si nosotros queremos ser un desarrollador que busca escala, que queremos entrar en este mercado y tener realmente una operación rentable, comenzar a trabajar con este tipo de préstamos y para vivienda en renta es muy interesante y el monto mínimo de estos préstamos es de $4 millones hasta $300 millones. Entonces, realmente para un desarrollador que empieza es una forma, ojo, que es lo único que tiene el préstamo, como dicen, no todo es perfecto. Le dicen al préstamo también es conocido como el baby. El baby porque tarda 9 meses. Entonces, desde que comenzamos el proyecto, o sea, compramos la tierra, en paralelo fuimos desarrollando el proyecto, en paralelo vamos trabajando con HUD para tener la aprobación y esa aprobación puede tardar hasta 9 meses. Esa parte es muy, muy importante. ¿Sí? Oye, Alberto, unas preguntas del HUD. A ver, ¿sí? ¿Qué tan cierto es que si haces un financiamiento con HUD, cierta parte de tus contratistas tienen que estar registrados en HUD? Sí, y básicamente más que registrados, lo que piden es que el contratista tenga capacidad de fianza. Porque eso, y eso siempre es un problema. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene lo que llaman capacidad de bonding. Que es porque, ¿qué te dice HUD? Aldo, yo te presto para hacer el edificio. ¿Cuánto vale el edificio? $10 millones. Ok, tu contratista tiene que estar en capacidad de darme una fianza de fiel cumplimiento de esa obra
por 10 millones de dólares. Y no todos los GCs, todos los contratistas cuentan con esa capacidad. Eso es un problema muy común. Entonces, a veces tenemos un socio que es un GC, pero entonces tenemos el problema que el tipo no tiene capacidad de afianzar, ¿no? Entonces, eso es una parte muy, muy importante. O sea, más que estar registrado, es que tengan la capacidad de bonding algo, porque no es problema que esa persona hacer el registro. Lo que te van a preguntar es cuál es tu track record, qué has construido, y van a revisar en tu récord si no has tenido problemas, ¿no? Si tus obras no han tenido demandas, ese tipo de cosas. Eso es parte de la vida del desarrollador, es ser demandado. Eso es un tema que es real. Entonces, no es un tema si todas las demandas están cerradas, ¿no? Aquí vamos a entrar un poquito en el tema de lo que viene siendo los tipos de terreno y le cedo la palabra a mi colega Luciano. Gracias, Alberto. Bueno, hay 4 tipos de terrenos que usualmente utilizamos por acá para desarrollar. El primero es un terreno que necesitamos rezonificar o incrementar la densidad. Por ejemplo, usamos muchas veces un terreno que puede ser rural y pedimos un permiso a la ciudad para cambiar ese zoneamiento. Eso es más, la ciudad en general ya tiene su departamento que hace el cambio de zoning, no es como en nuestros países que hay que pasar. Por ejemplo, en Brasil, si tú pides un cambio de zoning, tú tienes que pasar por el concejal de la ciudad. Por acá no, eso no es así, ya tienen su departamento que tratan de evaluar esa rezonificación. Después ya podemos buscar terrenos que ya tienen su zoning preestablecido y que va a estar ahí si es comercial, si es residencial, si es para hacer edificios, si edificio, cuántos pisos de edificio, entonces sea una zona residencial, cuántas casas se puede hacer, si son townhouses, si son viviendas unifamiliares. Y luego después se puede comprar el terreno ya con los entitlements. Los entitlements son terrenos que ya corrieron algún tipo de proceso en la alcaldía y se puede aprovechar todo que la alcaldía ya evaluó del proyecto y ya está como casi listo para que empiece a construir. Y después ya, y eso es un tema que la verdad me gusta mucho del shovel ready, porque hay mucha gente que vive de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad, Alberto? Que compra un terreno, desarrolla un proyecto, lo aprueba y después ya lo vende aprobado, listo para construir. Eso es un tema interesante y que también está ocurriendo mucho, es que la gente también se da cuenta que en el negocio, que en la tierra hay un gran negocio, sin llegar a construir. Entonces hay mucha gente que lo que está haciendo, compran terrenos con zonificación inferior o inclusive agrícola, convierte esto a terrenos urbanos, edificables, le sacan todos los permisos y licencias, son procesos que llevan, vaya, de 6 meses a 2 años. Exacto. Pero estamos hablando que triplican su capital en ese periodo de tiempo, ¿no? Claro, es muy intensivo en capital porque tenemos que poner, no existe financiamiento, nada más hay uno que otro lender que hacen deal de tierra para especular, pero son negocios muy intensivos. Es comprar un terreno, invertir todo lo que lleva el arquitecto, lleva a hacer la zonificación, un urbanista, hacer toda la parte de entitlement, factibilidad de agua, electricidad, que el terreno efectivamente tenga el agua, tenga la parte de los desechos para recibir drenaje o si es de pozo séptico. Luego ahí meter un permiso, porque lo podemos hacer, que lo llamamos entitlement, que nada más tenemos la factibilidad y nosotros corremos nuestro proyecto, o lo llamamos incluso, mira, aquí está el edificio ya arquitectónico y todo, tú nada más compras eso, hacemos la transferencia de los permisos, que eso tarda si acaso un mes, y en un mes ya estás construyendo y vendiendo. Y sí, eso es muy usado en general cuando el desarrollador viene con inversionistas para su proyecto y los inversionistas no quieren poner la plata ahí y esperar que se tengan todos los permisos que a veces tardan, pueden tardar hasta 2 años. Entonces eso ya está listo para empezar. Sí, algo que
que sí tiene Estados Unidos es que es extremadamente especializado. Y cada fase del negocio prácticamente existe un inversor y existe un tipo de persona que invierte específicamente, por ejemplo, en la fase de la tierra. Otro te agarra y te dice, mira, yo no invierto en el riesgo de la tierra, yo lo compro directo con permiso y me pongo a construir mañana. Entonces, eso hace que le den una gran liquidez al mercado, por un lado, y otro es que puedes mitigar el riesgo en distintas formas, bien sea como inversionista, por un lado, o como desarrollador por el otro lado, ¿no? Porque tú puedes estar o jugando del lado de la tierra o jugando del lado de hacer todo lo que viene siendo el proyecto completo. Entonces, esto es una parte muy importante, tener claro el tipo de terreno que se va a comprar. También, ¿Sí? se puede comprar terrenos off market, fuera del mercado, fuera del mercado. Sí, correcto. Algo que es muy importante y forma parte de nuestra práctica es el tema de los famosos off-market. Básicamente, on-market es lo que vemos que está listado y los off-market es lo que no está listado, pero puede haber voluntad de vender, ¿no? Entonces, esas transacciones o se operan en niveles muy altos, en el sentido que son terrenos muy especiales, o nosotros como desarrolladores nos vamos a encontrar que necesitamos un terreno muy específico para nuestro tipo de proyecto y ahí vamos a, básicamente, tenemos que tomar en cuenta, ¿cómo es que se llama? Perdón, es que se me fue un momento la idea. Tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo, perdón, se me fue, de repente me quedé, como dicen, se me fue totalmente la idea. Déjenme para ir aquí de nuevo a la presentación, la parte de la transferencia del know-how. Una cosa que me gusta hablar mucho de la transferencia del know-how de los equipos a nuestro equipo local, ese conocimiento de operar aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestros equipos en Latinoamérica y qué no podemos hacer? Uno, el diseño arquitectónico, lo que es la parte de anteproyecto. Esa parte no es problema y ahí tenemos que irlos involucrando poco a poco para que ellos entiendan y cada vez la parte de la permisología no sea un problema. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que ajustar a normas locales. Entonces, esa parte es muy importante que ellos comiencen a entender esas normas locales para que la curva de aprendizaje del anteproyecto sea mucho menor. Otra cosa que podemos hacer es la parte de certificación sustentable. Nosotros podemos certificar nuestros equipos en LEED o en EDGE. La norma EDGE es una norma del Banco Mundial, del IFC, que ya está vigente en Estados Unidos. Ya podemos certificar EDGE, que es mucho más barato y sencillo que LEED, proyectos en Estados Unidos. Ya de hecho los primeros proyectos en EDGE están siendo certificados. Lo otro que podemos llevar es la contabilidad. Básicamente las normas contables son las mismas. La parte de impuestos lo podemos tener subcontratado con un contador acá. Y la parte, por supuesto, de marketing. Realmente en Latinoamérica existen equipos increíbles de marketing que pueden hacer un deployment de este tipo de servicios, o nuestros propios equipos locales pueden hacer cosas muy buenas, ¿no? Entonces eso lo podemos transferir a nuestros equipos locales, a nuestra operación aquí en Estados Unidos. Y luego un poquito, bueno, ya como dicen, un poco comercial de qué podemos apoyarlos como desarrolladores desde el equipo de EXP Commercial. Uno es en la búsqueda adecuada del terreno, en la compra, en cualquier parte de momento o escala de su operación. Lo otro que los podemos ayudar es en la parte de buscar el préstamo de construcción o apoyarlos en el préstamo de HOT. Y por supuesto, luego en el producto terminado, la parte de la renta, el lease-up de un edificio multifamily o la venta de las unidades. Entonces, eso es un poquito, no sé, aquí están nuestros datos, lo que quisiera, no sé qué preguntas tienen o... Yo te pregunto, un inversionista extranjero, si está pensando en una visa de inversionista a través de un desarrollo acá en Estados Unidos, en Florida, ¿podría aplicar para este tipo de visa, la EB5? Bueno, nosotros Sí. no somos abogados de inmigración. Sería importante hablar con un abogado de inmigración, pero ya vimos muchas veces los developers se apoyando en el proyecto porque genera los empleos necesarios para sacar una visa de inversionista de B5.
Sí, esa es Perfecto. una parte que es importante. O sea, la visa es posible. Sin duda, hay que ver que el país que la persona lo solicite tenga derecho a esa visa. Y dos, que la inversión sea sustancial y de los empleos mínimos, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Sí, a Exacto, bueno. considerar también el tipo de la visa, porque puede ser una de B5, que eso no tiene límite por país, o entonces una E2 o una L1, eso sí se puede apoyar, pero necesitamos trabajar en la mano con el abogado de inmigración para eso. Ok, Exacto. gracias. Bueno, Gracias. aquí De Entonces, verdad. ¿Sí? sí, como un resumen pequeño de cuando una persona quiere hacer un desarrollo acá en Estados Unidos, ¿cuál sería el primer paso? los No sé si nos pasos. puedes hacer como un resumen pequeñito para refrescar la memoria. Sí, mira, 5 tips a tener en cuenta, Alberto. Exacto. 5 tips a tener en cuenta fundamentales. miren, lo primero es tener, vuelvo a lo mismo, la escala es algo que tenemos que tener extremadamente claro, ¿no? ¿Qué tamaño es nuestra operación? Eso es muy, muy importante. Dos, el modelo de negocio. Si vamos a hacer vivienda en renta, vamos a hacer vivienda en venta. Tercero, tener muy claro también, como le decía, el tema de los tiempos. Cuarto, una parte que es muy importante y la deja siempre la gente para lo último, es abrir las compañías que van a comprar el terreno, abrir las cuentas. Muy importante, sacar el ITIN number. El ITIN number es el número de identificación fiscal. Sin eso no puedes ni abrir la cuenta de banco. Entonces, es muy importante que tengamos toda esa parte legal que parece muy sencilla, pero tarda varias semanas. Entonces, son detallitos previos en la operación que tenemos que tomar en consideración. Perfecto. Entonces, el tamaño de la operación, el modelo de negocio, los tiempos y la parte legal de Correcto. la estructura legal de la compañía. Correcto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los ¿Qué asistentes? margen es saludable para un desarrollador a la hora de pensar en construir? Sí, más o menos el margen, por lo menos en vivienda en venta, en casas, estamos hablando, está entre un 15 a un 20%. Ahora, en multifamily, el retorno sobre capital, que es la forma realmente más fácil de medirlo, estamos hablando que un proyecto debe estar entre 2x nuestro capital a 3x en multifamily. ¿En qué Ok. plazo? Más o menos, si en un proyecto de entrada por salida, 4 o 5 años, ese es más o menos el número. Claro, si tienes más tiempo, agregas la amortización, pero si es construir, estabilizar y vender, más o menos está entre 2x, 3x en un periodo como de 4 o 5 años. O sea, ¿Qué es 2X? Aquí John Giraldo nos pregunta qué es 2x. El capital invertido 2 veces. O sea, si tú pusiste $1 millón, tú vas a salir con $2 millones. o sea, estás hablando de una ROI entre el 20 al 40% anual. Es por ahí anda, correcto. Okay. Sí, sí. Es correcto. Una ROI entre 20 y 40% anual. Es correcto. Claro, son proyectos que tienen mucha palanca, ¿no? O sea, tienen altos niveles de endeudamiento, pero al mismo tiempo, como el HOT nos valida el proyecto y tiene una parte de estudios muy profunda, la realidad es que el riesgo de alguna manera se mitiga. No sé si tienen más preguntas, las pueden ir poniendo en el chat, ya que tenemos este espacio designado para preguntas y respuestas. Oye, yo tengo una pregunta ahorita de un tema de mercado. A ver si alguien tiene un poquito la respuesta. ¿Cómo ven el mercado en el tema de los cap rates? Porque sabemos que el multifamily, a fin de cuentas, tu venta va a ser por medio de un cap rate sobre tu NOI. ¿Cómo se ve la previsión ahorita del cap rate en el mercado en Florida? Mira, has tocado un tema muy bueno y lo que está ocurriendo, Aldo, y es un tema que es real, es que ha venido habiendo una descompresión de los cap rates en los últimos meses, ¿no?
Para que tengas una idea, un proyecto tipo A que se llegan a vender en niveles de 4%, 4.20 de CAP, hoy en día ese mismo proyecto estamos hablando de 4.75, 5%. Por ahí más o menos, pero sí ha habido una descompresión importante de los cap rates. Muy, muy importante. Okay. Preguntan quiénes son los prestamistas. Mira, los prestamistas básicamente son inversionistas privados o fondos de pensión que trabajan a través de operadores que vienen siendo lo que llaman un lender, que es el que se encarga de prestar. ¿Cuál es la gracia de un lender? Un lender, primero, los requisitos son más bajos, son más ágiles en el tiempo y en lo que viene siendo la aprobación. Nosotros podemos estar sacando un lender para desarrollar un periodo máximo de 45 días y tenemos todos los planes. ¿Aló? Sí, es que se te escuchó por allá entrecortado, entonces para repetir lo que... Sí, ¿se pueden explicar nuevamente sobre el cap rate y si su tendencia es al alza o a la baja? Mira, básicamente es al alza. ¿Por qué? Porque el cap rate está... Tienes dos fenómenos. Uno, los cap rates están vinculados a las tasas marcadoras, ¿no? Lo que viene siendo la Fed, la tasa de la Fed, y si esa tasa aumenta, el tax se descomprime. Luego tenemos que tener una parte que es importante, que en la ecuación todavía no ha embonado muy bien, que es el tema de la tasa de inflación y los cap rates. Si se fijan, la inflación está en el 8%, pero el cap rate es inferior a la tasa de inflación, ¿no? Y eso tiene una razón de ser, que como son vistos para proyectos de largo plazo y el cap rate viene sobre una medida de una perpetuidad, esa perpetuidad viene siendo menor que la inflación y la inflación está muy vinculada al costo de los energéticos. Entonces, si nosotros quitamos lo que viene siendo el sector de energía de la mezcla para calcular las medidas de inflación, hace que esto tenga un sentido, ¿no? Y por eso vemos cap rates ahorita al alza, eso sin duda. Vamos a ver a final de año, yo creo que vamos a ver cap rates hasta un 6% en proyectos A de multifamily. Hay otra pregunta, Alberto, si un proyecto de casas unifamiliares hay un mínimo de unidades requeridas para la aprobación. No, y lo mismo para proyectos de edificios rentados. En lo absoluto. Tú puedes hacer desde una casita para vender o rentar. O sea, las ciudades, por el contrario, lo que están estimulando es que nazcan nuevos desarrolladores. O sea, el mercado de First Time Developer es un mercado, y hay que entender el concepto del First Time Developer como tal, que son desarrolladores que tienen experiencia, pero no han tenido su primer proyecto propio, ¿no? Este viene siendo el primero. Entonces, las ciudades están ávidas de primeros desarrolladores, que entren más jugadores al mercado, más gente compitiendo por la tierra y por los proyectos. Esa parte es muy importante. Exacto. Luego en otro webinar. Aparte que estamos con una falta de, perdón Alberto, que estamos con una falta de inventario en el momento, entonces que se está solucionando un problema. Exactamente. Nosotros, los desarrolladores, sí, los desarrolladores ahorita jugamos un papel crucial en esta crisis de vivienda tremenda que hay en Estados Unidos. A Renzo Rodríguez aquí pregunta, ¿qué tipo de mercado, precio de unidad sería el más confiable para empezar por primera vez? Mira, yo te soy franco, si tú me dices a mí, si es para vivienda de venta, lo primero que te diría, haz casas. Nunca te metas a hacer condominios para vender condominios separados. Haz casas. Si me dices de precio, el precio ideal es estar en un mercado que esté sobre más o menos los $500,000. Eso, estamos hablando $500,000, $600,000, estás en una zona de que el producto lo vas a vender. Que lo otro es, si es en vivienda en renta, yo lo que recomiendo es que sean proyectos de 20 unidades. Mínimo. Sí, comenzar con proyectos de 20 unidades, básicamente porque el factor de vacancy de un departamento es el 5%, ¿no? Entonces, hace que
que el banco se sienta más cómodo a la hora de financiar un proyecto de este tipo. No sé qué otra pregunta podemos tener por acá. ¿Alguna otra pregunta? Mira, áreas y zonas, lo primero que te diría es Miami. Yo recomiendo mucho la zona de Homestead. Es una zona, sobre todo para vivienda económica, ¿no? Es una ciudad dormitorio muy importante. Hay tierra disponible, los permisos relativamente son sencillos. Lo otro, yo recomendaría zonas como Little La Habana para hacer vivienda en renta, para iniciar, sobre todo que hay muchos lotes chiquitos y que no son tan caros. A O La sea, Pata también. a La Se Pata llama es, Opportunity Zone, que pueden tener un descuento importante después de los pagos de impuestos, porque es zona de oportunidad. es correcto. Es Y bueno, correcto. ¿solamente sería zonas de Miami o qué otras zonas que sean de Central Florida nos recomiendan? Ah, mira, has tocado un punto muy bueno. El tema, Verónica, de Central Florida, ciudades como Orlando, que tienen un crecimiento enorme, el eje Tampa, San Petersburg. A ver, aquí dice John Giraldo, una casa unifamiliar se construye con $250,000. ¿Con cuánto se construirían 20 unidades para renta? Mira, para darte una idea, un departamento de una habitación y un cuarto más o menos son 650 pies cuadrados. Vamos a redondearlo a 700. 700 pies cuadrados por 20 unidades son 14,000 pies rentables, y métele pasillos, circulaciones y puestos de estacionamiento. Más o menos vas a tener como, ponle como unos 30,000 pies totales aproximadamente. Y eso multiplícalo por $180 el pie. Ahorita el precio de construir un edificio más o menos está sobre los $180 square feet para una construcción, vaya, de buena calidad, pero no estamos hablando de acabados nada fancy, no, nada de lujo. Y entonces, Sí, ¿en qué? Ah, ok. Ustedes también nos comentaban de las zonas como Punta Gorda, ¿qué tanto crecimiento hay por estas zonas? Lehigh, Cape Coral, Fort Myers. sí, nosotros muchos de nuestros compradores y los desarrolladores que se están iniciando están en esa zona, justamente. Todo lo que es el West Coast. Fort Myers es una de las zonas con mayor nivel de desarrollo actualmente en todo lo que viene siendo el Gulf Coast. Collier County, lo que viene siendo la parte de Naples, el eje Tampa, San Petersburg, tremendo. O sea, realmente, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Esa zona estaba, entre comillas, económica y había tierra disponible y a buen precio. Todavía la hay. Pero como no hay vuelos directos, tienes que tener cierto nivel de escala, ¿no? Volvemos al tema de la escala, que es importante, porque como tienes que estar lejos de una ciudad con aeropuerto, que no con Latinoamérica, o sea, las únicas dos que tenemos vuelo directo es Miami y Orlando. Entonces nuestro costo de operación se puede volver más costoso. Alberto, esta pregunta ya la habían respondido. Una casa unifamiliar se construye con 250,000. ¿Con cuánto se construirían las 20 unidades para Sí, renta? ya respondemos, Marta. Ok. Sí, esa ya básicamente tenemos que calcular $180 promedio de pie bruto. ¿Y qué opinamos de la zona de Fort Myers? ¿Qué es lo que estaba Excelente. Es una zona excelente. Excelente. Todo lo que es el Gulf Coast, Fort Myers en específico, es una zona excelente para comenzar con una demanda muy, muy fuerte. Sí, hay varias ciudades alrededor por ahí, como Lehigh, como La Belle, más arriba un poquito Punta Gorda, que se puede empezar a operar. Exacto. Mira, muy buena pregunta. ¿Cuánto tardaría en un edificio multifamily? Poniendo que los permisos tardaran lo mismo que para una casa, que eso no es problema. Tú calculas de construcción aproximadamente 20 unidades, puede tardarse 1 año a 18 meses. La pura obra. Estamos hablando de la obra. La pregunta de Renzo. Ok, buena pregunta también. El costo de construcción es 180 por pie cuadrado. ¿Cuánto debo considerar en soft cost?
calcula 5% de tu hard cost, más o menos tu soft cost. Ojo, para que lo tengas a un nivel saludable, ¿no? Si el proyecto es más pequeño, tu soft cost lo tienes que aumentar. Ojo, lo que viene siendo, si llamamos también soft cost, licencias y permisos, tú ponle que te vas a gastar aproximadamente en permisología como el 2% del costo total, y luego calcula más o menos que eso es, por ejemplo, ¿qué es lo bueno de hacer casas? Que es que un proyecto te vale para hacer una casa $20,000. Pero si ese proyecto lo puedes acoplar en un terreno similar, ese costo lo vas a disminuir. Si tienes 100 casas, vaya, vas a pagar, Para usar si el acaso, mismo 2,000. proyecto para todas las Sí, casas. para todas las casas. En el caso de multifamily, tú tienes que calcular más o menos un costo por departamento a nivel de proyecto. Calcula más o menos un proyecto de 20 departamentos te puede estar costando más o menos $100,000. Un proyecto ya grande, te hablo 300, 400 departamentos, te puede llegar a $400,000. Si le metes un tema de sustentabilidad, te puede subir un poquito más porque requieres más especialistas, ¿no? Involucrados. Otra pregunta, ¿quiénes son los especialistas involucrados? Vas a tener un arquitecto para nivel de proyecto, un arquitecto, un civil engineer, un mechanical engineer, un electric engineer y un structural engineer. Eso es básicamente los especialistas que vas a requerir. 180 por 30,000. Según lo que usted me respondió, y son 5,400,000. Me imagino que allí no está incluido el terreno. El costo del terreno a nivel de valor residual en un mercado como el de Florida aproximadamente está entre un 10 y un 15% sobre tu costo total, y tienes que calcular en una zona premium, se te puede ir al 20%. No sé, ¿alguna otra pregunta? Con mucho Soft gusto. cost, ¿qué considera? No sé si la habían leído. Ok, el soft cost considera proyecto, lo que viene siendo proyectos y permisos. Básicamente, pudieras incluir tu developer fee dentro del soft cost. Sí. Y bueno, me gustaría pues que les aclararan también cuál sería como el acompañamiento que tendrían estas personas que quisieran iniciar un desarrollo acá en Estados Unidos. ¿Cuál sería ese acompañamiento, esa asesoría? Bueno, básicamente nosotros lo que ayudaríamos es mucho, lo primera parte es la búsqueda de la tierra, ver en qué momento se sienten cómodos de qué entrar en la tierra, o sea, si quieren entrar a un terreno rural o buscar algo shovel ready, aunque sea más costoso, esa parte los ayudaríamos y recomendarles los especialistas que puedan requerir para el tipo de proyecto. No todos los arquitectos, esto no es como que uno receta el mismo arquitecto, porque aquí hay algo que es muy importante: el mercado mexicano es un mercado de alta especialidad. Y cuando me refiero a alta especialidad, es que existen profesionales para cada tipo de cosas, y sí es muy importante contratar al profesional especialista adecuado en esa área que vayamos a hacer, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo por lo menos, yo no trabajo la parte industrial, no porque no me guste, es que no la conozco, y realmente aquí hay especialistas en el área industrial, en inmuebles industriales, extremadamente competentes. Entonces, aquí la especialidad es un tema muy importante y sí tenemos que tener los mejores profesionales. Luego nuestro acompañamiento viene sobre todo luego al final, a la salida, lo que viene siendo el momento de disposición, que es la venta, y la parte del crédito, bien sea para el préstamo de construcción o para un refinanciamiento. Y Renzo está preguntando del developer. El fee del developer es parte del soft. ¿Cuánto considera? Si es más o menos 3 a 5, ¿no? Sí, en 3 al 5% del hard cost y el soft cost, sin incluir tierra. Pero ese número varía mucho, ¿no? Dependiendo de cada proyecto. Con mucho gusto podemos hacer una cita y podemos ver un proforma de un proyecto. Costo de marketing y venta. Mira, no lo metemos y te explico por qué. El costo de marketing, como te digo, es un costo que lo asume
el que vende. Nosotros como corredores pagamos todos los costos de marketing. No lo paga el developer. Eso es algo que es real. O sea, uno como cuando tiene un contrato de venta, uno asume todos esos costos. Entonces el marketing no se convierte en un costo para el developer, más allá que una página web que tenga su anteproyecto para llevársela al banco. Pero fuera de eso es responsabilidad de nosotros como broker proponer y entregar el material de marketing. Y las ventas viene siendo básicamente tú cuando calculas tu proforma, tú tienes ventas brutas menos comisión, ¿no? Entonces de una vez hay partes que para tener tú realmente tu neto. Y como todo eso se paga al momento de la venta, porque en el interín a nosotros nunca nos pagan nada. O sea, en el medio de la obra, a diferencia de nuestros países, cuando la gente firma un contrato, te pagan una parte de la comisión. Aquí es muy raro que te lo paguen, porque si lo pagan, lo tiene que financiar el desarrollador. Entonces, los proyectos pequeños, la mayoría, son todos al momento del cierre que se pagan las comisiones. Oye, Alberto, quiero regresar a hacer unas preguntas del tema de financiamiento. Sí, claro. Pues una pregunta que es de dos partes. Uno, ¿cómo está el tema de affordable housing en los proyectos en Florida? Es decir, a la hora del entitlement te piden algún porcentaje de affordable housing. Y la otra es, si sacas financiamiento con HUD, ¿tiene que haber cierto affordability, algunas unidades en affordable housing dentro del proyecto? No, fíjate, vamos a empezar primero a nivel de permiso. La ciudad, lo que te pide affordable housing es cuando te van a dar un incremento de densidad. Por ejemplo, Ciudad de Miami te duplica la densidad de un proyecto en número de unidades siempre y cuando tú tengas un 20%, perdón, de las unidades destinadas a affordable housing. 20%. Y ojo, y luego tenemos una cosa que llaman workforce, que es un tipo de vivienda que te pone un incremento de densidad que básicamente es para clase trabajadora. Pero fíjate que... Era lo que te iba a preguntar, ¿en qué porcentajes? O sea, si estaba en el 30, en el 50, en el 60. No, aquí hay edificios que te duplican la densidad, pero es todo workforce. Pero te hablo que te dicen, usted puede cobrar el 30% del median income de la ciudad. Pero entonces cuando te dicen el median income de la ciudad de Miami es $90,000. Entonces tú puedes cobrar renta el 30% de 90,000. $27,000. De renta es correcto. Entonces hace que la renta realmente sea negocio construir. Luego tienes otro tema que no lo hemos visto acá, pero es más complejo. Es que tú puedes, si vas a hacer vivienda para gente trabajadora o de bajo costo, tú tienes acceso a lo que llaman los tax credits. Sí. Que es que el gobierno te pone capital. Ajá. Oye, y el workforce es el 80% del median household income, ¿verdad? Sí, aquí por lo menos en Miami hasta el 90%. Ok. Y ojo, se toma un double income. Por eso llegas a los $90,000. Perfecto, creo que se le cortó algo. Preguntas. Gloria González, me acabo de entrar de la reunión, empezó a las 6 p.m. de Colombia, era saber que podrían enviarme, sí, con gusto, te vamos a mandar la grabación, va a estar disponible, es correcto. Y con muchísimo gusto te la hacemos llegar. Tranquila, bueno, yo creo que ya. Ya llegamos. Súper interesante. Muchas gracias. De verdad también a todos los participantes, los constructores que están interesados en este tema. Ya saben que pueden agendar una cita con nosotros, nos pueden contactar a cualquiera. Aquí están nuestros contactos, teléfonos, redes sociales y ya podemos entrar como al tema específico de lo que ustedes deseen encontrar o para los desarrollos que deseen hacer acá en Estados Unidos. Exactamente. Yo también quiero darles las gracias a todos, a los panelistas, a los invitados especialmente que estuvieron interesados. Mañana les
les estará llegando la grabación de este webinar. Y bueno, ya cada uno individual, si quiere alguna cita, nos dejan saber. ¿Listo? ¿Algo para cerrar, Luciana? No, quería dar las gracias a ti, Marta, Verónica, por la invitación. Nos encantó el convite y estamos a disposición para citas personales. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos por su tiempo. La verdad que un placer haber compartido con todos. Estamos para resolver sus dudas y ayudarlos en estos nuevos emprendimientos que quieran iniciar aquí en Estados Unidos. También no sé si les pueden aclarar qué otras partes que no sean construir pueden hacer en la parte comercial. Sí, también dentro de la parte comercial tenemos la parte de práctica de income properties, comprar edificios que ya están terminados o centros comerciales ya estabilizados que están generando renta. Forma parte de nuestra práctica. También vemos hotelería. Es una práctica que también estamos trabajando la verdad que con bastante éxito. El condo conversion. Condo conversion, que es conversión. Shopping malls. Sí, prácticamente toda la parte comercial, como le dije, por lo menos la parte industrial es muy especializada. Ahí la verdad que no agregaríamos tanto valor. En eso también es bueno decir en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros, nuestra área de especialidad es más que todo desarrollo de vivienda, multifamily, hospitality. Ahí es donde realmente es nuestro fuerte y es donde mejor los podemos ayudar. Igual estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Perfecto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias nuevamente, Alberto, Luciana, Verónica, y a nuestros invitados de hoy. Bueno, los esperamos atentos. Aquí estamos para servirles y para asesorarles en todo el proceso de su primer desarrollo aquí en la Florida. Les deseo una feliz noche a todos y bueno, hasta la próxima. El próximo miércoles 7 de la noche. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Chao. Chao.